Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nevar y este es tu canal Resolviendo Aprendo en Casa. Y hoy te traigo el día 3 de la semana 13 del curso de matemáticas del tercer año de secundaria. Y sin más que decir, iniciamos. Chicos, en la presente actividad tenemos un problema de estadística. Entonces la situación dice lo siguiente. El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes del tercer grado sintonizan un programa deportivo de televisión durante el mes junio. Entonces, muchachos, aquí se nos presenta una gráfica de barras, donde en el eje X tenemos la cantidad de veces que los alumnos miran el programa, y en el eje Y tenemos la cantidad de estudiantes que miran el programa, según el intervalo. Entonces, muchachos, a partir de ello se nos pide calcular la cantidad de estudiantes que tiene el tercer grado y obtener cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio. Entonces, muchachos, como primera pregunta tenemos, ¿de qué trata la situación significativa? Ya en base a lo que hemos visto y a lo que hemos leído, podemos decir que trata sobre interpretar la gráfica para hallar el número de estudiantes y conocer la cantidad de veces que miran un determinado programa, en este caso un programa deportivo. Entonces en la pregunta 2 nos dicen, ¿qué tipo de gráficos se muestran en la situación significativa? Explica sus características. Entonces, muchachos, nosotros podemos decir que la situación muestra una gráfica de barras verticales que relacionan la cantidad de veces que un grupo de estudiantes miran un programa deportivo y además en el eje X tenemos un intervalo de clase de 6. Chicos, se le conoce como intervalo de clases a estas diferencias en el eje X. Por ejemplo, de 24 a 30 tenemos 6 unidades, de 18 a 24 tenemos 6 unidades. Ese es el intervalo de clase. Pregunta 3. ¿Qué representa en el gráfico la cantidad de estudiantes? Chicos, esta pregunta para mí es un tanto ambigua, no sé qué respuesta exactamente desean los docentes, pero aquí te voy a tratar de dar más o menos dos. Entonces diremos que indica el número de estudiantes que ven un programa deportivo una determinada cantidad de veces. Aquí está, chicos. Además, estos valores lo podemos interpretar de la siguiente manera, o podemos decir que, por otro lado, el número de estudiantes representan el número de veces que se repite un dato, y a eso en estadística se le conoce como frecuencia. Pregunta 4. ¿Qué representa en el gráfico la cantidad de veces? Entonces, muchachos, lo más obvio es decir que representa la cantidad de veces que un grupo de estudiantes mira un programa deportivo. Pero, observándolo y analizándolo según la estadística, podemos decir que este eje X representa un intervalo de clase. Como ya les había mencionado anteriormente, cada tramo de este gráfico de barras representa un intervalo de clase, donde el valor de la izquierda se le conoce como límite inferior y al de la derecha como límite superior. Entonces, muchachos, ahora procedemos a hallar la cantidad de estudiantes. Entonces, observando el gráfico, ¿dónde vemos cantidad de estudiantes? En el eje vertical. Entonces aquí tenemos 10, aquí tenemos 12, aquí tenemos 8. Estos valores son cantidad de estudiantes. Entonces nosotros podemos decir que el número de estudiantes será igual a simplemente la suma de estos valores. ¿Esto cómo se interpreta? Que hay 10 alumnos que miran entre 0 a 6 veces el programa deportivo. Hay 12 alumnos que miran el programa deportivo entre 6 a 12 veces. Hay 8 alumnos que miran el programa deportivo entre 12 a 18 veces. Y hay 2
alumnos que miran el programa deportivo entre 24 a 30 veces. Entonces, muchachos, el número de estudiantes será simplemente a la suma de estos valores. Entonces decimos que el número de estudiantes será igual a 40. Ahora hallamos la pregunta 2. ¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Entonces, chicos, para hallar el promedio usamos esta formulita. Y como verás, ya tenemos n, que es igual a 40. Entonces procederemos a hallar f sub i y x sub i, donde f sub i es la frecuencia de un dato y x sub i es la marca de clase. Entonces, muchachos, para hallar yo el promedio de este gráfico de barras que vemos aquí, yo lo voy a convertir en una tabla. Entonces procederé a llenar la tabla, donde la primera columna se llamará intervalo de clase, el cual está relacionado o representa la cantidad de veces. La segunda columna se llama marca de clase, la cual está representada por x sub i. La tercera columna es la frecuencia, y no olvides que ya hemos dicho que los alumnos representan la frecuencia. Y esto se representa por f sub i. Y por último tendremos la columna donde multiplicaremos estos dos valores o estas dos columnas. Entonces, muchachos, procedemos a llenar la tabla. Entonces, aquí en este primer casillero pondremos los intervalos de clase, que como ya hemos dicho, están en el eje X. Entonces, el primer intervalo de clase será desde aquí, desde 0 hasta 6. Como ya habíamos dicho, 0 sería el límite inferior y 6 sería el límite superior. Aquí consideraremos cerrado en 0 y abierto en 6. O sea, ¿qué quiere decir? Que va desde menor o igual a 6 hasta menor a 6, hasta 5.9999. El segundo intervalo de clase será, aquí como ves, de 6 a 12. Y simplemente lo ponemos. Y como ya habíamos dicho, a la izquierda cerrado y a la derecha abierto. O sea que va desde 6 hasta 11.99999 periódico puro. Y así llenamos nuestros intervalos de clase, de 12 a 18, de 18 a 24 y de 24 a 30. Chicos, ahora llenamos la marca de clase. ¿Y cómo se halla el x sub i? Simple, muchachos. Aquí te dejo la fórmula, que dice límite inferior más límite superior entre 2. Y como ya te había dicho, el límite inferior es el valor de la izquierda, que en este caso es 6, y el superior, el de la derecha, que en este caso es 6. Entonces, x sub i será 0 más 6 entre 2, lo que resulta 3. Para este intervalo, la marca de clase será 6 más 12 entre 2, lo que resulta 9. 12 más 18 me da 30. Por consiguiente, la marca de clase será 15. Y así vamos llenando. Entonces, muchachos, ahora llenamos el f sub i. Y como ya hemos dicho, es el número de alumnos. Entonces buscamos en la tabla, para entre 0 y 6, cuál es la cantidad o el número de alumnos que le corresponde. 10, ¿verdad? Entonces este 10 lo ponemos acá. Para el intervalo de 6 a 12, ¿cuánto es el número de alumnos? Aquí está 6 a 12 y su número de alumnos es 12. Entonces este 12 lo colocamos acá. Para el intervalo de 12 a 18, aquí está el de 12 a 18. Sigue el mouse, por favor. ¿Cuánto es su frecuencia o cantidad de alumnos? Aquí está 8. Entonces ese 8 lo ponemos acá. Y así seguimos llenando. Entonces, muchachos, lo más difícil ahora, multiplicar esta columna por esta columna. Entonces diremos que 3 por 10 me resulta 30. 9 por 12 me resulta 108. 15 por 8 me resulta 120. 21 por 8 me resulta 168. Y 27 por 2 es igual a 54.
Entonces, muchachos, ahora procedemos a sumar estos valores. Y la suma total es 480. Entonces, muchachos, si te fijas la fórmula, ya hemos hallado el numerador. Este es el numerador, la suma de estos valores. Aquí bien claro te dice sumatoria de los f sub i por x sub i. Cuando i va desde 1 hasta n, que en este caso n es 40, pero como está agrupado, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, muchachos, ahora solo reemplazamos en la fórmula. Por lo tanto, el promedio será igual a 480 entre n, que es igual a 40. Lo que resulta que el promedio es igual a 12. Entonces, muchachos, seguramente van a tener muchas dudas. Espero poder subir el video del día 4 y espero que la siguiente semana se siga viendo estos temas. Entonces, sin más que decir, entonces decimos que el promedio es 12, la respuesta, muchachos. Entonces, ya una vez dada la respuesta, yo me despido. Sin antes decirte que no olvides suscribirte. Cada semana trataré de subir el video correspondiente a la semana. Y que pasen un buen día. Hasta luego.